Continuamos con el bloque final de conferencias de esta primera jornada GISIC 2026. Durante la siguiente hora exploraremos cómo la inteligencia artificial está transformando el marketing, el desarrollo de software y finalmente reflexionaremos sobre el impacto que estas tecnologías tienen en nuestra vida cotidiana. Nos acompaña Andrea Rosero Vela, estratega de experiencia digital, generación de demanda y renewed marketing, con más de 10 años de experiencia liderando proyectos de comunicación, automatización y tecnología aplicada a negocios. Actualmente forma parte de Oshin, organización reconocida internacionalmente por su trabajo en plataformas de experiencia digital y transformación tecnológica. Ha sido reconocida como Sitecore Ambassador MVP y Sitecore Strategy MVP por sus contribuciones en innovación, liderazgo y desarrollo de comunicaciones tecnológicas. Su trabajo integra marketing, datos, automatización y experiencia digital para ayudar a las organizaciones a fortalecer la relación con sus clientes y optimizar sus procesos. En esta conferencia conoceremos cómo la inteligencia artificial está revolucionando el marketing moderno mediante la automatización y el uso de agentes inteligentes. Recibamos con un fuerte aplauso a Andrea Rosero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto compartir este espacio con ustedes. Para empezar con esta presentación, quisiera hacerles una pregunta. ¿Se han puesto ustedes a analizar cuántas pestañas tienen abiertas mientras trabajan o hacen algún proyecto? Seguramente tienen... Ok, gracias. Seguramente tienen más de 10 pestañas abiertas. Piensen que tienen un compañero de trabajo, que este compañero de trabajo logra integrar todas estas pestañas de trabajo, interpreta lo que está pasando en cada una de ellas, luego comanda las órdenes que se van a, se genera un objetivo, comanda las órdenes y luego ejecuta. Eso es lo que son los agentes de inteligencia artificial para los departamentos de marketing. ¿Qué pasa? Ahí fue, ya, gracias. Soy Andrea Rosero Vela, Digital Experience Advocate en la empresa Oshin. Tengo más de 10 años de experiencia en comunicación estratégica y contenido digital. Integro la visión estratégica con un enfoque humano y en toda la ejecución de estos proyectos de marketing. He sido reconocida también como Sitecore MVP Ambassador 2024-2025 y Sitecore MVP Strategy durante este año 2026. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a segmentar mi presentación en 7 bloques. ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? Ir desde la inteligencia artificial conversacional hacia los agentes autónomos. La evolución del stack en marketing. Son 3 momentos, 3 eras que vamos a ver cómo ha evolucionado el marketing en este periodo de tiempo. La anatomía de un agente moderno, que son los modelos, las herramientas, los skills, los MCPs y luego la memoria. Los MCPs dentro de los agentes de inteligencia artificial para los departamentos de marketing, ¿qué significa esto? Y la importancia de ellos. Diseñando un equipo de agentes, el coordinador y todas las skills que van bajo este coordinador, EIO y la visibilidad en la inteligencia artificial. Y finalmente las conclusiones que nos quedan a nosotros como humanos después de armar todos estos equipos de agentes. ¿Qué es un agente de inteligencia artificial? Durante los últimos años todos nosotros nos hemos visto vinculados y trabajando con la inteligencia artificial conversacional, que prácticamente es ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, en los cuales nosotros mantenemos ciertas conversaciones con ellos. Sin embargo, la diferencia entre la inteligencia artificial conversacional y los agentes es que la inteligencia artificial espera que nosotros le pidamos que ejecute, que haga, que investigue, mientras que el agente de inteligencia artificial es independiente, actúa sin la intervención humana, hace una planificación, una ejecución en secuencia, evalúa resultados, consigue, usa herramientas. Es un trabajo un poco más elevado, más desarrollado de lo que está realizando la inteligencia artificial conversacional. Quiero que tengan en cuenta esta metáfora.
Es como ustedes tienen en inteligencia artificial conversacional una persona que es parte de su grupo de trabajo que es excelente, excelente trabajando, pero es excelente trabajando solo cuando ustedes le hablan. Si ustedes no le hablan o no están pendientes de que haga su trabajo, simplemente no pasa nada. Por otro lado, los agentes de inteligencia artificial pueden articular su trabajo y trabajar mientras incluso ustedes no están presentes, mientras están durmiendo, mientras están haciendo viviendo la vida, cualquier otra cosa que ustedes están haciendo. Este equipo está trabajando por ustedes. Los 4 territorios de los agentes en marketing. Estos son 4 territorios que son muy relevantes en este momento para los departamentos de marketing porque optimizan un montón de tiempo, nos ayudan a nosotros a procesar, a hacer proyectos que antes manualmente nos tomaban mucho tiempo a una persona o un equipo estar trabajando en esto, y actualmente lo podemos hacer a través de ellos, que son investigación, contenido, prospectación y reporting. En la parte de investigación tenemos análisis de mercado, benchmarking competitivo y monitoreo de tendencias de tiempo real. Esto puede ser como, por ejemplo, investiga cómo está el mercado fintech en Latam y cuáles son las prioridades actuales en el negocio o en el giro de negocio. Y esto lo que va a hacer la investigación es entregarnos no solo la investigación, sino también una interpretación de todo lo que está pasando en el mercado. Luego en contenido tienes la generación, adaptación, publicación y optimización del contenido a escala. Entonces es en base a esta investigación que nosotros ya hemos generado con el primer agente o en la primera fase, vamos a crear el contenido. Este contenido puede ser un contenido que ya tiene adaptaciones para diferentes niveles. Por ejemplo, puede ser como para un blog, puede ser para un newsletter o puede ser para posteos de redes sociales. Luego tienes la prospectación. Dentro de las áreas de marketing es súper importante el lograr tener ventas, el lograr tener conversiones de estas acciones de marketing. No siempre solo es el posicionamiento de marca, sino también el lograr vender estos productos que estamos haciendo a través de las campañas. La prospectación nos ayuda a identificar, calificar y entender cuáles son las personas a las que nosotros les vamos a vender, hacer un acercamiento automatizado de estos nuevos clientes potenciales. Y el reporting, que es agregar datos, análisis de performance y los dashboards narrativos y automáticos. Este reporting antes muchas personas se dedicaban a pasar tiempo haciendo la interpretación de toda esta data para identificar dónde lo estamos haciendo bien, dónde lo podemos hacer mejor. Ahora lo hacemos inmediatamente a través del reporting, incluso logramos tener estas sugerencias de mejora dentro de los departamentos o las campañas que estemos ejecutando. Esta es la evolución del stack en marketing. Al inicio, la era 1 era un stack fragmentado, herramientas en silos, herramientas individuales, con una coordinación 100% humana y con los insights manuales. ¿Esto qué quiere decir? Que teníamos un montón de herramientas sueltas y no están vinculadas entre ellas. Entonces tenemos Google Analytics, tenemos HubSpot para poder hacer como un CRM para poder mandar correos electrónicos, tienes las redes sociales, tienes un montón de plataformas que están separadas y entre ellas siempre hay fricción precisamente porque tienes que parar entre herramienta y herramienta para la interpretación del ser humano, la decisión estratégica y la ejecución en siguiente nivel. En la era 2, el stack aumentado, que es la inteligencia artificial copiloto embebida, que definitivamente aumenta la productividad individual, pero el humano sigue orquestando. ¿Cuál es el ejemplo en este? Es tener la integración dentro de estas mismas plataformas. Por ejemplo, tenemos Adobe con Sensei, tenemos a Google Analytics con Gemini. Entonces la inteligencia artificial en esta segunda era, que esto fue ya como 2022-2023 en el aparecimiento, todo esto de la inteligencia artificial conversacional, es la integración de todos ellos en estas herramientas que nosotros usamos, que se vuelven como un copiloto nuestro y nos ayudan a mejorar tareas y a tomar ciertas decisiones en base a información que recolectan de las plataformas. Pero ahora llegamos al stack, a la era 3, que es el stack orquestado. Son agentes autónomos, son procesos de principio a fin y la escala es exponencial.
En la era 3, lo que nosotros estamos viendo es que los agentes están sobre todas estas herramientas que usamos. Es decir, están como un paraguas de las herramientas que hemos venido como departamentos de marketing utilizando. ¿Cuál es la anatomía de un agente moderno? Tenemos 5 componentes que hacen posibles de esta autonomía. Si bien ustedes ya tuvieron como otras charlas que han sido técnicas, en donde entienden cuál es el funcionamiento, y ustedes como estudiantes de sistemas también tienen este conocimiento técnico, desde el área de marketing para nosotros también se nos ha hecho importante el entendimiento técnico y funcionamiento de estos modelos para saber cómo los aplicamos dentro de los departamentos. Incluso ahora hay figuras laborales que son los MarTech, que son las personas de marketing, pero tienen ciertos conocimientos en tecnología y además están en este ambiente de tecnología. Entonces, el modelo LLM es del motor cognitivo. Como ustedes saben, cada uno dentro de estos agentes tiene diferentes modelos y cada uno de estos modelos tiene sus capacidades. Yo lo llamo así, son capacidades. Por ejemplo, en mis procesos personales, yo trabajo para las campañas que ejecuto, uso Codex de OpenAI para ejecutar tareas de browser. Es mucho más ágil darle el acceso al browser y que ejecute ciertas tareas y te consume menos tokens o menos créditos. Por ejemplo, con Claude, su nivel de pensamiento es mucho más elevado, tiene un nivel cognitivo más amplio y genera mejores estrategias y contenidos específicos según cada una de las estrategias. Y así el resto de las LLMs tendrán que ustedes ir interpretando cuál es la que les funciona mejor. En las herramientas tenemos el acceso. Las herramientas son las plataformas que les damos acceso para que se puedan ejecutar las campañas. Por ejemplo, tienes HubSpot, tienes Salesforce, tienes el manejo de las redes sociales. Lo que hacemos es darle acceso a los agentes a estas herramientas y se convierten en los brazos de nuestro agente. Las skills son comportamientos especializados. A lo que nosotros nos ha ayudado los comportamientos especializados de las skills dentro de las campañas es lograr esta estructura por parte de las LLMs o de los agentes para que no pierdan el norte o el camino en el momento de su ejecución. Luego tenemos los MCPs, que son los conectores de estándares con el ecosistema, y estos MCPs también nos han ayudado porque desde la ejecución el MCP lo que está ayudando es hacer este conector estándar que es como el USB-C con todas estas plataformas o herramientas que nosotros utilizamos desde el marketing. Y la memoria, que es el contexto o el estado persistente en donde se manejan estas herramientas y nos ayuda, más adelante les explico por qué la memoria es importante para estos proyectos. El MCP me encanta esta analogía de que el MCP es el USB-C de los agentes de la inteligencia artificial. Como ustedes seguramente saben, fue creado por Anthropic y luego fue inmediatamente asimilado por el resto de las inteligencias artificiales porque se convirtió en este conector entre las plataformas y entre los host, client y server. Cualquier agente es compatible y se conecta a cualquier herramienta con estos servidores de MCPs sin integraciones customizadas. Antes podíamos hacer estas conexiones entre plataformas, pero sí necesitaba el trabajo de un desarrollo. Eso quiere decir que por cada herramienta que nosotros teníamos que utilizar como departamento de marketing, había un desarrollador atrás haciendo las conexiones, buscando los APIs, viendo cómo se conecta con la herramienta y que funcione, que no haya errores. Entonces esto se convertía en un proceso costoso, poco ágil y a la final tomaba un poco más de tiempo de lo que el tiempo de que los departamentos de marketing llegan a tener para estas ejecuciones. Entonces el MCP Host, que es el agente o app de la IA, en este caso sería Claude o Codex, el MCP Client desde el USB para nosotros, el USB-C, y el MCP Server finalmente es la plataforma con la cual nosotros nos queremos conectar. Una HubSpot, un Salesforce. Yo personalmente uso bastante Apollo y me ayuda muchísimo esta conexión. Este es un ejemplo de los equipos de agentes para marketing de contenidos. Ustedes pueden crear los agentes que ustedes necesiten para su trabajo en los roles que ustedes encuentren. Ustedes tienen la capacidad de crear los agentes que requieren.
Yo he creado agentes o skills desde el área de marketing personalmente para outreach. Yo no tengo un conocimiento de desarrollo, pero la creación de skills es mucho más sencilla de lo que realmente parece, y siempre tienen a las mismas LLMs apoyándoles en el desarrollo de las skills. Entonces, si ustedes van a hacer un skill, se apoyan en Codex o se apoyan en Claude y hacen la skill según las tareas que necesiten. Para mí, ¿qué es lo más importante en una creación de skill? El pensamiento lógico. Paso 1, paso 2, paso 3. Piensen mucho en los pasos que están elaborando y si, bueno, ustedes saben, si uno pasa A, pasa B, pasa C, pero es el pensamiento lógico que le otorgan a estos agentes. Este es un ejemplo de equipos de agentes de marketing de contenidos. Entonces tienes en el centro a un coordinador que es un agente al que no le das tantas tareas de ejecución, porque ustedes saben, es súper importante tener niveles de supervisión y de aprobación humana cuando están en las ejecuciones. Entonces, este coordinador ustedes le otorgan los objetivos, las metas y las métricas que logramos, el reporting, que nos entrega el reporting, y que en cierto punto, si es que debe escalar al humano, que escala al humano. Entonces, este coordinador es importante, y luego podemos tener ejemplos como el investigador que te hace la investigación de las tendencias en el mercado para poder conseguir información de lo que es relevante para ti. Me invento cuál es la mejor universidad del país. Te investiga todo eso, cuáles son las tendencias que están dándose en las universidades, y luego con el estratega vamos a crear un plan editorial de cuántos contenidos vamos a tener a partir de esto y una planificación. El redactor lo que hace es no solo el contenido SEO, sino que también debe estar en el tono de la marca. Tú le educas y le dices, esta es mi marca, este es el tono de mi marca, este es el brand book de mi marca, y se debe manejar en ese sentido. Luego tienes un editor que revisa la calidad del contenido de tu editor, y finalmente luego tienes un distribuidor, que el distribuidor no solo te revisa el contenido, sino te adapta el contenido para las diferentes plataformas. Por ejemplo, si bien vas a mandar un boletín de prensa, un newsletter, pero también vas a lograr tener de ese montón de contenido que tienes ahí, sacar otras publicaciones para LinkedIn, para redes sociales, para Instagram, para Facebook, donde esté ubicado tu público. Entonces el distribuidor hace eso, que es una publicación multicanal, y luego tienes al analista que te indica cómo le fue a tu campaña, cuál fue el performance y el reporte. ¿Qué es lo más importante de esta parte donde tienes a tus diferentes agentes? Que cada agente tenga acceso a la herramienta que le corresponde. Ustedes deben haber escuchado muchos casos donde ha habido errores, donde el error de una IA es muy escalable. Entonces, en el momento en que nosotros no identificamos estos pasos de errores, esto escala terriblemente y puede borrar campañas, lanzar campañas que no queríamos lanzar, y así una infinidad de procesos que se pueden evitar siempre y cuando tengamos el filtro humano y que el acceso de cada una de estas herramientas, de estas agentes, solo acceda a la herramienta que le corresponde. Eso quiere decir que, por ejemplo, el redactor no tiene acceso a las analytics, y el analytics no tiene acceso al distribuidor, porque podría cometer errores si tú le das a este agente acceso a una herramienta que no le corresponde. Terminaría siendo una publicación que no queremos que pase. Quiero hablarles de la visibilidad en la inteligencia artificial. Esto es súper interesante ahorita para las marcas. Nosotros tenemos como la presencia y el posicionamiento y la frecuencia de tu marca en las respuestas de la inteligencia artificial conversacional. Todos nosotros ahora buscamos las recomendaciones de cualquier cosa. Yo la semana pasada busqué electrodomésticos baratos en Quito usando inteligencia artificial y fue una gran recomendación. Todos estamos haciendo nuestras búsquedas ahí y ya no lo estamos haciendo en Google. Entonces, ¿cómo estamos haciendo? Y es importante tener este conocimiento. ¿Cómo hacen las marcas para ahora posicionarse dentro de la inteligencia artificial y no como antes que nos buscaban en Google? Entonces tienes una Brand Perception Analysis que hace que los agentes formulan cientos de preguntas en cada una de estas inteligencias o de estas plataformas de LLMs para ver cómo se está describiendo tu marca. Entonces aquí hay 4 factores importantes. ¿Estás apareciendo en los sistemas de búsqueda de las LLMs, en los sistemas de respuestas de las LLMs? ¿Cómo te están citando? ¿Con qué palabras estás vinculado? ¿Con qué prompts estás vinculados?
Entonces ahora puedes obtener como un análisis de esta percepción de marca para saber cómo está siendo consumido por las LLMs, no por los humanos. Antes tenías los reviews y los comentarios y las recomendaciones de humanos, ahora tienes las recomendaciones desde las LLMs. AEO es precisamente eso, es optimizar el contenido para motores de respuesta con preguntas frecuentes de autoridad citada y datos estructurados. ¿Esto qué te dice? Que el contenido que tú estás publicando, sea en tu página web o en otras páginas web, tiene que tener cierto tipo de estructura para que las LLMs te lean. Se recomienda que sea estructurado, que tenga tablas, que tenga cierta organización para que te lean. Pero luego pasa al GEO, que es el Generative Engine Optimization, que es crear contenido diseñado específicamente para ser ingerido y citado por los modelos de la inteligencia artificial. Quiero hablarles de Scicore. Scicore, no sé si están familiarizados ustedes con esta plataforma, pero es una DXP, es una Digital Experience Platform, que es una plataforma para la experiencia del usuario, que siempre está en el diseño y en la codificación de las páginas web. En algunas van a tener, es como un CMS, tienen diferentes, pero este es uno de ellos. Pero el año pasado, en el 2025, en el simposio, anunciaron que ellos están integrando dentro de eso un workspace de inteligencia artificial con agentes preconstruidos para marketing. Estos son los agentes que ellos han sugerido que pueden ser los agentes que te pueden funcionar para tus campañas, que tienes como un AEO, SEO Researcher, que es como que ya te sugiere qué tipo de palabras o qué tipo de contenido debe tener tu página web para que las LLMs te consuman. Y bueno, tienes otra serie de agentes que son muy interesantes, que todos estos están vinculados al marketing digital. También tienes la opción de crear agentes, tienes en este espacio del Agentic Studio, como desarrollador software, tú puedes tener la capacidad de crear un agente que funcione según tus requerimientos de la empresa. Y tienes los agentes que son trabajadores digitales especializados en tareas de marketing. Luego tienes los flujos, que son los flows, que son cadenas orquestadas de agentes con lógica y checkpoints humanos. Yo sé que hago énfasis en el checkpoint humano, pero es súper importante eso. Y los espacios, que son espacios de colaboración conjunta en donde la inteligencia artificial y los humanos pueden ir creando estos agentes para estas plataformas. Les doy este contexto de Scicore porque una de las noticias más importantes ahorita en junio, a principios de este mes, es que Scicore adquirió Scrunch. Scrunch es una plataforma que fue creada en el 2023 aproximadamente. Estamos en 2026. Scicore la compró por más de 220 millones de dólares. ¿Por qué? Porque Scrunch hace precisamente lo que les estaba explicando hace un momento. Hace un monitoreo de marca, rastrea cómo la inteligencia artificial está conceptualizando tu marca, cómo la está interpretando, con qué está relacionada. Te muestra frente a tus competidores cómo te estás mostrando frente a la inteligencia artificial, quién se posiciona más. Es decir, digamos, marcas de vehículos. Le dice a Toyota, Honda está posicionado en el primer lugar, tú estás en el quinto lugar y te están relacionando con tales prompts, mientras que tu competidor está relacionado con tales prompts. Luego tienes un tren de análisis, entonces es una evolución temporal de tu presencia. Es temporal, porque esto puede ir variando. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros corremos reportes de marca, los actualizamos cada 2 semanas. Porque cada 2 semanas puede ir variando cómo esta inteligencia artificial te interpreta, dependiendo de la cantidad, no tanto la cantidad de contenido, el contenido específico que estés creando para las LLMs. Y acciones de mejora, ¿cuáles son tus recomendaciones concretas de contenido para subir tu ranking en la inteligencia artificial? ¿Qué ha hecho Scicore? Scicore ha hecho comprar Scrunch, todavía no se conoce cómo es su integración, pero lo integra Scicore y Scicore es experto en generación de contenido. Entonces, ahora lo que Scicore está proponiendo es, soy experto en generación de contenido, pero además tengo toda esta data que te sirve para crear contenido para los LLMs y también para los humanos. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros los humanos? La estrategia, la creatividad y la escalabilidad. En la estrategia, definir qué procesos importan, para quién, por qué, a quién le estamos hablando. El posicionamiento de la visión y la dirección sigue siendo ese territorio humano.
la decisión creativa, que nadie espere el mensaje, de qué manera llegamos. Recuerden que nosotros tenemos todavía los contextos culturales, que eso es algo que nosotros interpretamos. La inteligencia artificial no interpreta la culturalidad, no interpreta la parte emocional. Entonces, eso es, en la creatividad está esa parte del humano. Y la escalabilidad. Logramos hacer equipos muchos más grandes. Si antes una empresa de marketing tenía un departamento pequeño de marketing, ahora con todos estos agentes logra tener un departamento de marketing mucho más grande. Y si ya somos una empresa grande con un departamento de marketing grande, logramos escalar 3 veces más esos departamentos de marketing. El humano en el centro, que es importantísimo para nosotros mientras ejecutamos todos estos procesos y estas campañas, la aprobación y validación. El humano es la última línea de defensa. Ningún agente publica, envía, ejecuta sin revisión humana. Puede ser mucho más sencillo y mucho más fácil cargar una campaña, decir, manda 1000 correos y cargo los miles de correos de una vez, pero siempre se recomienda hacer por batches, por porciones. Entonces, si vamos a mandar 1000 correos personalizados, vamos cargándolos de 50 en 50 que sean capaces de revisar brevemente y automatizar ese proceso. Los workflows de aprobación no son opcionales, son el control de calidad del sistema. Hay una palabra que se está usando muchísimo ahorita en estos contextos de inteligencia artificial y las empresas, y es la gobernanza. La gobernanza depende del humano. Escalabilidad de errores. Un agente mal configurado no comete un error, comete 1000 errores a escala. El rato que ustedes quieren reaccionar, eso ya está publicado, eso ya está afuera, ya se lanzó. Es mucho más rápido la escalabilidad, entonces es posible que pase exactamente lo mismo. Como puede pasar para bien, puede pasar como un error. Un prompt ambiguo, una regla incorrecta o un dato erróneo se multiplican a velocidades y el humano interviene antes de que esto escale. Es una responsabilidad súper importante. Y el pensamiento estratégico. Los agentes ejecutan procesos definidos, los humanos definen cuáles son los procesos, qué es lo que queremos lograr, los objetivos. El pensamiento lógico y crítico y estratégico es el activo más valioso que tenemos como humanos. La parte operacional está prácticamente cubierta, los roles operacionales están cubiertos con la inteligencia artificial a partir de ahora. ¿Qué nos caracteriza? ¿Qué les va a distinguir a ustedes de todo lo que les viene en su futuro profesional? El pensamiento crítico y lógico, 100%. Finalmente voy a cerrar con esta frase, que el futuro del marketing no es más tecnología, son equipos humanos más inteligentes, potenciados por agentes que se ocupan de la ejecución. Muchas gracias. Agradecemos a Andrea Rosero por compartir con nosotros una visión innovadora sobre el papel de la inteligencia artificial en el marketing y la automatización de procesos. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora queremos agradecer con un pequeño presente. Gracias, Andrea, de parte de la institución, por tu valioso aporte en esta presentación.